legales o reputacionales. De todo ello vamos a hablar hoy con Frank Escandell, director de Socios Institucionales del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Bienvenido, Frank. Muchas gracias por la invitación. A ti siempre es un placer tenerte en la radio. Realmente. Lo primero de todo, estamos viendo que la implementación de herramientas de inteligencia artificial en una empresa es una labor que tiene bastantes capas y facetas. Lo primero, quería preguntarte, ¿qué significa hoy tener en una empresa una estrategia de inteligencia artificial sólida? Eso es como quien dice cuántos átomos tiene el agua. Aquí la cuestión es que la inteligencia artificial, incluso su definición, quizás no es lo que nosotros tenemos en la cabeza que es bastante más complejo. Y asimismo su aplicación va a depender también del tipo de empresa, del sector en el que está. Nosotros hemos sido invitados, y en este caso me tocó a mí ir a representar y a ser un ponente por ejemplo, que era nuestra primera vez además, en una cátedra ENIA, Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, ENIA, Cátedra ENIA Internacional de IA en Agricultura, en el sector agroalimentario. Nuestra primera vez fue fascinante en la Universidad de Córdoba, ahí tienen la cátedra. Y entonces había que investigar en este caso, no solamente investigar para la ponencia de uno, enfocada hacia la ética responsable o ética, que son cosas distintas, ¿no? Sino poder captar de los diferentes académicos, especialmente académicos, por ejemplo, cómo se lleva a cabo, desde dónde nace, cuáles son los factores que igual se aplican a cualquier otra empresa, cuál es la necesidad que tú tienes, si la tienes, de tener IA. Sí, es un nombre muy bonito, que es muy marketingiano ahora decir IA para acá, IA para allá, pero la pregunta que debe hacerse una empresa, especialmente una pequeña y mediana empresa, es, ¿realmente yo necesito esto? ¿Realmente puedo yo distinguir entre la automatización y la inteligencia artificial en este caso? La inteligencia artificial está mal dicho en el sentido que ahora es machine learning, de hecho es aprendizaje automático lo que se hace. Es decir, algoritmos que, vamos a decir entre comillas, porque si no les estamos dando conciencia y no tienen conciencia y tampoco sabemos lo que es eso, pero son algoritmos que aprenden, entre comillas, a replicar algo y aprenden a mejorarlo incluso, por decirlo de esa forma, grosso modo para el público en general. Entonces, ¿realmente yo necesito eso? ¿Me va a dar más dinero? ¿Qué es lo que tiene que hacer cualquier empresa ahora mismo? Un poco como se dice vulgarmente, cacharrear. Es decir, como un ejemplo, hace, digamos, un año aproximadamente, en mi función, una gran, no puedo divulgar el nombre, pero una gran entidad del mundo de banca, gran entidad, estaba contando uno de esos casos de uso. Se compraron decenas de miles de licencias profesionales de ChatGPT, en este caso, y las iban, digamos que turnando en los diferentes departamentos para que la misma persona, el mismo operario, los analistas financieros, por ejemplo, o incluso las personas que están de cara al público en las sucursales, para que cacharrearan, entre comillas, y dijeran, ¿te sirve o no te sirve? ¿Cómo mejora tu trabajo? Documenta eso. Entonces, habrá departamentos en los que sirva mucho más que otros. Definitivamente el que más, digamos que, el que más hace ruido ahora mismo es el sector de los recursos humanos, precisamente por el peligro y el riesgo de esos sesgos que el 99,999999% de ellos son sesgos que son naturales y son inconscientes. Todos los seres humanos padecemos de sesgos, todos. Sí, ahí ya vemos esa parte Claro. de la ética, ¿no? Esos sesgos que puede haber de Exactamente. Fondo. Ahora ya existen, por ejemplo, existen herramientas ahora mismo por la que tú puedes detectar esos sesgos. He mencionado una cátedra ENIA Internacional y Agricultura en la Universidad de Córdoba. Bueno, nosotros tenemos una Odisei, en este caso es un colaborador directo de la cátedra ENIA Internacional de Inteligencia Artificial Generativa en retos y riesgos jurídicos, en este caso, que es la Universidad San Pablo junto con Deloitte, que lo llevan. Nosotros colaboramos por fuera. Ahí, por ejemplo, tuvimos el congreso la semana antepasada,
el Congreso de la Cátedra, y ahí estuvimos viendo soluciones absolutamente reales de software en este caso, ¿no? Que sirven precisamente para hacer ese ejercicio de detectar sesgos según las necesidades que tenga una empresa. Exactamente. Eso ya existe, ya no es un ejercicio teórico. Exactamente. Ahí habéis llevado la ética a un punto muy pragmático, la verdad, muy de solucionarlo, ¿no? Sí, yo lo dije ahí en el Congreso pero en el de Córdoba, yo dije que hay dos grandes alternativas, la alternativa y la por defecto. Y por defecto sí estamos poniendo la productividad, que está muy bien poner la productividad de por medio, pero la alternativa es hacerlo éticamente, que hay que darle la vuelta en el sentido de decir, podremos un día dejar de hablar de IA ética, solamente de IA, porque ya será ética por defecto. Claro. Eso también está ya sobre la mesa. La inteligencia artificial será sinónimo de inteligencia artificial responsable. Sí, exactamente. Bueno, responsable no solamente porque vaya a cumplir con unos cánones, sino que cuando le dices que es ética, es que es proactiva en este caso. Y cuidado, eso sí, ¿ves? El problema de los sesgos. ¿De qué manera es proactiva? Eso también tiene mucho que ver con, bueno, no vaya a ser que por ser proactiva cometas un acto de discriminación al revés, por ejemplo. Ese tipo de cuestiones, que van más allá de la mera regulación, además. Tiene mucho que ver con la cultura propia de las empresas y cómo quieren aplicarlo. Y como una nota final, nosotros, con uno de nuestros grandes socios institucionales, que es Deloitte, hemos pasado ya 4 años trabajando para el actual sandbox de la CEDIA. Hemos hecho ese trabajo y ahora el próximo paso, la próxima parte del proyecto es crear un sello de IA ética para España, precisamente. Es digamos que es el mandato que tenemos ahora mismo en cuanto al proyecto se refiere. Apuntabas a que la pregunta clave que tienen que hacerse las empresas para crear esa estrategia de inteligencia artificial sólida es si realmente necesito utilizar inteligencia artificial. Correcto. ¿No? Es fundamental plantearse esto para alcanzar esa productividad. Pero luego otra cuestión que ya has apuntado en varias ocasiones es la ética. Es una parte fundamental, como decías, ojalá ese futuro en el que la inteligencia artificial sea sinónimo de inteligencia artificial ética por defecto. Sí, más exactamente. Pero ahora mismo estamos encontrándonos con situaciones que ponen en riesgo esa idea de una inteligencia artificial ética, ¿no? Hace poco hemos visto, por ejemplo, un grupo de investigadores que ha demostrado que modelos de lenguaje como Gemini o ChatGPT pueden identificar en cuestión de minutos cientos de usuarios anónimos con un 90% de precisión. Esto puede hacer peligrar bastante la privacidad y la intimidad en redes, ¿no? Sí, hay verdaderos peligros aquí. El estudio es absolutamente fabuloso. Hay un periodista en el periódico El País, pero, por ejemplo, yo preferí ir a buscar la fuente directamente, el estudio científico como tal, y leerlo. Es bastante más evidente y revelador que el mismo artículo. ¿Okay? En este caso, ¿qué sucede? He aquí el peligro. Es decir, imaginaos que ChatGPT o Gemini o cualquier Copilot, ¿ok? Yo lo utilizo con una serie de parámetros. Yo le digo, quiero que te comportes de esta forma. Eso se llama un prompt, es una instrucción. Yo determino cómo se debe comportar. Ya puede haber sesgos, ¿eh? Cómo se va a comportar ante la petición que yo le voy a hacer. Por defecto, ok. Y yo le digo, detecta a estos perfiles y detecta quiénes son. ¿Qué hace? Lo que hace es hacer el scraping. Scraping es un barrido de las redes buscando puntos de coincidencia, y parece que los puntos de coincidencia son muy buenos. Son muy buenos. Ayuda a detectar personas que están, cuidado, ejerciendo el derecho que le da la ley. La Carta de Derechos Digitales en este caso, quiero recordar, no soy un jurista, yo vengo más por el lado técnico y de análisis de datos. Pero el derecho que le da la ley a ser, no anonimato, porque en realidad no es eso, es el pseudonimato, es decir, yo no doy mi nombre, uso otro nombre X, Y, Z y ya está. Eso es un derecho que se tiene. Entonces, hacer un barrido e investigar y decir, o sea, averiguar quiénes son estas personas, en realidad, ok, vale, pero eso puede ser muy peligroso por lo siguiente. La inteligencia artificial funciona con un combustible, al igual que los coches tradicionales funcionan con diésel o gasolina. La IA trabaja con datos, ¿ok? Y al igual que un coche, si le pones gasolina, no sé, 92 o 95 o 98, o ya si le pones la que utiliza un jet, un avión, que también lo puedes hacer,
gasolina digo, ¿ok? Va a funcionar de una manera y otra. Es decir, entre más alta la calidad del combustible va a funcionar mejor. Pues exactamente igual le funciona con los datos. Es decir, tomar una serie de datos no estructurados, unos datos que no han pasado digamos que lo que se llama una limpieza, precisamente una limpieza de datos, un cribado, por decir así. Es decir, asegurándome que los datos que yo estoy recopilando X, Y, Z de tales y tales personas son datos que no están sesgados y son datos que son verificados y verificables. Si yo no hago eso y se utiliza una herramienta de estas de propósito general para luego decir, bueno, yo voy a esta persona, voy a averiguar quién es. Y cuando también es cierto que ahora mismo pues el gobierno de España en este sentido, voy a decir que es un poco curioso porque la ley dice una cosa de que el pseudonimato cuando es razonablemente reidentificable, es la Agencia Española de Protección de Datos, es decir, que por una razón legal, la orden de un juez, se investiga a esa persona porque hay una orden de un juez. Decir simplemente, o esta pretensión, lo que hemos escuchado en los diferentes medios, de que es básicamente acabar con el anonimato y de que a través de, digamos que una especie de puerta trasera para que los menores de 16 años se tengan que, perdón, los menores de 16 años, sí, o las personas de 16 años en adelante se registren en la red. Cuidado porque eso puede sentar un dilema en ese sentido. Es decir, ¿usted para qué quiere mis datos? Yo tengo derecho a mi privacidad, a la privacidad de mis datos. Es más, el mismo seudónimo es un derecho mío de tenerlo. ¿Dónde está esa diferencia? Entonces, ahora mismo en España está sucediendo esto. Es un riesgo ahora mismo de caer en una contradicción en el sentido de que aquí me protegen, pero aquí parece que me lo quieren quitar o quieren darle la vuelta porque con esta herramienta esto de HODIO, esta cuestión que está por ahí, que no sé de qué forma está estructurado eso, la verdad es que habría que verlo mucho más a fondo, pero está el problema de que qué tipo de datos cómo vas a estructurar los datos, cómo me vas a buscar mi identidad para determinar que soy yo. Me lo vas a explicar porque la IA ética dice, además de la transparencia, es la explicabilidad. Le vas a preguntar la opacidad, perdón, ese es el problema. Le vas a preguntar a ese algoritmo cómo has llegado a la identidad de esta persona, por ejemplo. Te lo va a poder explicar. Los datos están sesgados, los datos estaban cribados y tenían una calidad. Ese es el problema. Entonces está todo muy suelto ahora mismo y este artículo, que es brillante además, ha hecho mucho ruido, ha levantado la polvareda. Entonces, ante estos riesgos para la pseudonimización, para ese derecho que, como bien decías, nosotros tenemos, sí, la trazabilidad va a ser un elemento bastante importante que van a tener que desarrollar las empresas en aras también de poder tener ese check ético en su estrategia de inteligencia artificial, ¿no? Sí. La transparencia, la trazabilidad. Exactamente. Imaginemos por un momento, esto podría ser una herramienta, esta forma de hacerlo. Acordémonos que nos estamos fijando demasiado en Estados Unidos en el sentido de que cada vez que hay una noticia de estas, pues Facebook hizo esto, Meta hizo aquello. Entonces estamos fijándonos demasiado en Estados Unidos y ahora mismo sí es cierto también que la deliberada heterodoxia de la administración Trump es deliberada, lo hace a propósito, da mucho que hablar y es un chivo expiatorio muy conveniente. Pero debemos de centrarnos en España y en Europa, que es lo que nos pertiene a nosotros. Uh-huh. Y como estas empresas son americanas, tienen una legislación distinta y una cultura empresarial distinta, pero vamos a centrarnos en España. Lo que tenemos nosotros de inmediato, en vez de que nos estén presentando un poco qué está pasando allá, qué está pasando allá, qué está pasando allá. No, qué está pasando aquí. Que en este caso en las empresas es muy importante porque les ayuda a actuar de una forma local y además encima que ese ethics by design, que se llama esta ética por diseño, si tú sabes cuál es el problema y sabes aproximarte a ello, sabes lidiar con ello, para eso están los consultores y asesores que ya existen, entonces tú cumplirás con tu propia
responsabilidad social corporativa o empresarial. No utilizarás eso, por ejemplo, para rastrear lo que un empleado esté diciendo por ahí, estar espiándoles, que eso no es legal y ciertamente no es correcto. Ya. Muy interesante lo que apuntabas de que, claro, estamos comparándonos con empresas de Estados Unidos donde la legalidad vigente es otra. Aquí nosotros estamos condicionados por lo que sucede en la Unión Europea y por lo que pasa en España. Tenemos que preguntarnos lo que está pasando aquí, ¿no? Eso es. Dentro de nuestro contexto. Con la idea de poder encontrar ese equilibrio al que apuntábamos al comienzo entre la innovación y la ética. Eso y ya es. como última pregunta, para ir cerrando, quería preguntarte, al final el éxito de las empresas, ahora mismo, al menos aquí en nuestro contexto legal, para los próximos años va a ser ser capaz de combinar esa innovación y esa ética. Una ventaja competitiva, por así decirlo, ¿no? Exactamente. A las empresas, especialmente a las pymes, porque las más grandes ya lo tienen más claro, porque al tener más recursos vienen estudiándolo más tiempo. Pero a las pymes, ahora mismo, y a los autónomos incluso, cacharrear, entrenarse. ¿Ok? Vete y te entrenas. Sí, es que Sam Altman dijo que le decía adiós a los ingenieros. Sam Altman lidera una empresa que ante todo tiene un deber fiduciario con sus inversores, ¿ok? Y sus shareholders, sus accionistas, ¿ok? Por lo tanto, lo que está diciendo es porque favorece al efecto, lo que se llama la máquina de la euforia, el hype, que se llama también en inglés, ¿ok? Y eso favorece a sus inversores. Lo que tienes tú que hacer es leer, informarte correctamente en ese sentido, educarte, digo pequeña y mediana empresa, y luego decir, ¿para qué la podría necesitar? Para esto y para esto. Es decir, no es esto que se está diciendo también de que, la IA es una herramienta. No, es más que una herramienta. Está poniendo a prueba lo que nosotros creíamos que era la dimensión humana. Es una extensión de nuestros sentidos. Eso no lo está diciendo Frank Scandal aquí, lo dijo Marshall McLuhan. Vosotros los periodistas conocéis muy bien a Marshall McLuhan, lo dijo hace más de 60 años. Es una extensión de nuestro sistema nervioso y por lo tanto está redefiniendo lo que significa ser humano, en este caso en el mundo del trabajo. Bueno, pues con esta reflexión tan interesante y con ese call to action que has hecho a las pequeñas y medianas empresas, claro que sí, un tejido empresarial fundamental en España, nos quedamos. Frank Scandell, director de Socios Institucionales de Odiseya, un placer tenerte de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Esperamos verte de nuevo en otra ocasión. Cuando queráis, gracias. Un abrazo.